Bienvenidos alumnos a su curso de Sistema Nervioso. En la semana 6 trataremos sobre el tema de Sistema Nervioso Autónomo. Este es el temario para esta primera entrega. Y empezaremos con la introducción. Habíamos visto en las primeras clases de que existen dos formas de dividir el sistema nervioso. Uno desde el punto de vista anatómico en central y periférico, y el otro es la división funcional. Puede ser somático o autonómico, dependiendo si la función que controla el tejido nervioso es voluntaria o consciente, caso de estructuras del sistema nervioso somático, y si es estructuras que controlan funciones inconscientes o autonómicas. Incluye el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿no? Dentro del sistema nervioso autonómico también se subdivide o se incluye la división del sistema nervioso entérico. Las vías autonómicas simpáticas y parasimpáticas emergen del sistema nervioso central y se dirigen a todas las estructuras del cuerpo humano. Estas estructuras, estos nervios del sistema nervioso simpático y parasimpático emergen de ciertas zonas determinadas del tronco encefálico y de la médula espinal. En el caso del sistema nervioso parasimpático, emergen de núcleos que están ubicados en el tronco encefálico y de segmentos sacros a nivel de S2, S3 y S4. Mientras que el sistema nervioso simpático, las neuronas emergen de la médula espinal a nivel de segmentos ubicados desde T1 hasta L2 en la médula espinal. Y estas zonas de emergencia de las neuronas del sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático, son controladas o reciben información de núcleos que están ubicados a nivel del tronco encefálico y del hipotálamo. En el caso del hipotálamo, los núcleos que están ubicados en la zona anterior del hipotálamo son núcleos que regulan vías o neuronas preganglionares parasimpáticas. Mientras que los núcleos que están ubicados en la región posterior del hipotálamo van a controlar la zona de emergencia de las vías simpáticas. Recuerde usted que en la médula espinal, a nivel de la región torácica, existe una asta lateral en donde se ubican las neuronas preganglionares simpáticas. Estas neuronas preganglionares son de tipo motoras, viscerales, y llegarán hacia los músculos de las vísceras para ejercer su función a través de una neurona postganglional. Asimismo, aparte del hipotálamo, existen otros núcleos ubicados a lo largo del tronco encefálico que regulan funciones autonómicas. Por ejemplo, a nivel del puente está el centro neumotáxico, importante para lo que es la respiración. A nivel del bulbo raquídeo están los centros vasomotores, respiratorios, de deglución, reflejo de la tos, control del vómito nauseoso, están ubicados a este nivel. Estos núcleos regulan funciones viscerales, como son la de control de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, deglución, entre otros elementos. Asimismo, en el mismo hipotálamo existen núcleos que regulan funciones vegetativas en las cuales intervienen tanto las vías simpáticas y parasimpáticas. Hay un centro para la regulación de la temperatura, para el estímulo de la sed, para la ingesta de alimentos, que están a nivel del hipotálamo. Y a nivel del mesencéfalo encontramos el centro miccional. Muy bien. Ahora, veamos la diferencia entre el modo de inervación de una neurona motora somática y comparada con una neurona motora visceral, ¿no? Hacia músculos, órganos efectores viscerales, ¿no? Viscerales. En la inervación somática tenemos que las unidades motoras son únicas. Una unidad motora inerva un grupo determinado o un número determinado de fibras musculares. Y toda inervación es excitatoria, es decir, una vez que se genera un potencial de acción en la motoneurona alfa, este se transmite por el axón, libera la acetilcolina y produce una contracción muscular, un estímulo excitatorio sobre la célula muscular. En el caso de la inervación visceral autonómica,
La inervación, como ustedes ven, a nivel de lo que es el músculo de la víscera, el músculo liso, es en redes, es en redes. Y en terminales axonales que terminan en forma de varicosidades, ¿sí? En forma de varicosidades. Los tejidos de Diana también pueden estar inervados por múltiples redes de varicosidades de distintas neuronas postganglionares, es decir, no es solamente una inervación de una sola neurona, sino pueden ser de varias neuronas a la vez. Acá era una sola neurona, una sola fibra o un solo tipo de fibras musculares. No hay placa terminal. En la neurona motora alfa existe un lugar preciso donde se produce la sinapsis y hay un lugar donde existen los receptores nicotínicos preciso localizado. En este caso, en las células musculares lisas no existe esa placa neuromuscular y por lo tanto los receptores están difusos por todo el órgano, por toda la pared muscular de la víscera. Y el efecto puede ser tanto excitatorio o inhibitorio dependiendo del tipo de receptor eh, donde va a actuar el neurotransmisor terminal. Este es un gráfico que resume las diferencias entre el sistema nervioso somático, el autonómico, simpático y parasimpático. Vemos que en todos los casos la neurona que da inicio al potencial de acción para la salida de la información del sistema nervioso central se encuentra su soma obviamente en el sistema nervioso central, tanto en el somático como en el autonómico. En el caso del somático, la neurona sale por la raíz anterior o ventral del nervio espinal y llega al órgano efector, al músculo esquelético, a través de una sinapsis colinérgica. Esta sinapsis colinérgica incluye un neurotransmisor, el cual se libera, que es la acetilcolina, actúa sobre un receptor de tipo nicotínico. El receptor nicotínico puede ser de dos tipos. Hay el N1, que es el que se encuentra en los músculos esqueléticos, y el receptor nicotínico de tipo N2, que vamos a encontrar en las vías vegetativas. En el caso de la diferencia entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, existe diferencias en lo que es la longitud de las neuronas y el tipo de neurotransmisor. Las neuronas a nivel del sistema nervioso vegetativo se clasifican en dos grupos. Neuronas que son preganglionares, que son estas de acá, que están antes del ganglio, y neuronas postganglionares. La neurona postganglionar es la que últimamente va a hacer sinapsis con el órgano efector, mientras que la neurona preganglionar tiene el soma ubicado en el sistema nervioso central. En el caso de la división parasimpática, la neurona preganglionar tiene un axón más largo, mientras en relación con la neurona preganglionar de la división simpática cuyo axón es más corto. La neurona postganglionar de la división parasimpática su axón es más corto y está más cerca el ganglio al órgano efector, mientras que la neurona postganglionar simpática, el ganglio se aleja del órgano efector y su axón es más largo que el de la parasimpática. Con respecto a los neurotransmisores, todas las neuronas que nacen del sistema nervioso central son colinérgicas, producen acetilcolina, tanto en el somático como en el vegetativo. Hemos visto que el receptor de acetilcolina en el músculo esquelético es de tipo N1, nicotínico 1. En el caso del receptor de acetilcolina en las neuronas postganglionares es de tipo N2. Es un receptor nicotínico distinto al N1. ¿Ya? Son excitatorios ambos, pero el receptor es distinto. Su conformación molecular es distinta. Ahora bien, con respecto al neurotransmisor de la segunda neurona, de la neurona postganglionar, en el caso de la división parasimpática sigue siendo acetilcolina, es una neurona colinérgica y va a actuar sobre un órgano efector con receptor muscarínico. Mientras que en el caso de la simpática, la gran mayoría de neuronas postganglionares simpáticas son adrenérgicas, es decir, liberan noradrenalina. Y la noradrenalina va a actuar sobre su receptor adrenérgico, el cual puede ser
de tipo alfa o beta. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. En lo que es la división simpática, se debe describir también a la inervación de la médula suprarrenal. La médula suprarrenal contiene neuronas que vinieron de la cresta neural y que tienen la capacidad de producir adrenalina. Entonces, esta médula suprarrenal recibe inervación de una neurona preganglional simpática colinérgica que cuando activa el receptor nicotínico tipo 2 libera hacia la sangre epinefrina. También puede liberar en menor cantidad norepinefrina, dopamina y otros péptidos, pero sobre todo epinefrina. ¿Okay? Todas las neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas tienen mielina, son mielinizadas, mientras que las neuronas postganglionares no son mielinizadas. ¿Okay? Ahora, existe una excepción a la regla en lo que es la neurona postganglionar de tipo simpática. Todas son adrenérgicas, todas liberan adrenalina, excepto aquellas divisiones que van a glándulas sudoríparas. Estas liberan acetilcolina y actúan sobre un receptor de tipo muscarínico. ¿Ok? Muscarínico. Este cuadro es importante que ustedes lo repasen y lo analicen. Aquí estamos poniendo todas las características que diferencian a la división simpática de la parasimpática y del sistema nervioso somático. Este es un cuadro de resumen de lo que hemos hablado en la diapositiva anterior y se los dejo para que ustedes lo revisen. Casi todos los órganos del cuerpo humano reciben inervación tanto simpática como parasimpática. Ambos tienen actividad antagónica. Por ejemplo, en el corazón, la división simpática acelera el corazón, mientras que la parasimpática desacelera el corazón. Hacen una actividad antagónica. Entonces, se sabe que la función de las neuronas simpáticas está orientada a mejorar la respuesta corporal ante un ejercicio u estrés, mientras que la respuesta que genera la división parasimpática es ante estados de calma o reparación. Existen algunos pocos órganos que solamente tienen una inervación de un solo tipo de sistema nervioso autonómico, es decir, simpático. Solo reciben inervación simpática las glándulas sudoríparas, los músculos piloerectores, los vasos sanguíneos, el hígado, el tejido adiposo y el riñón. Muy bien, veamos ahora un repaso, hablamos una revisión rápida del sistema nervioso simpático. Como había mencionado, el sistema nervioso simpático tiene como función preparar al cuerpo ante una respuesta de lucha o huida. Las neuronas simpáticas emergen del sistema nervioso central a nivel de la médula espinal, desde T1 hasta L3. Y de ahí estas neuronas van a llevar información simpática a todo el cuerpo. O sea, imagínese usted que de ese segmento pequeño de médula espinal se va a producir se va a difundir la información que nos va a preparar para la lucha o huida a todo el cuerpo. Las neuronas preganglionares nacen entonces de entre segmentos de T1 a L3 y contactan con las neuronas postganglionares. Sus somas pueden estar ubicados en ganglios paravertebrales que están al costado de la médula espinal, ¿cierto? Ganglios prevertebrales que están un poquito más alejados, esto de acá, y neuronas que van a contactar directamente con la médula suprarrenal. Dentro de los ganglios paravertebrales tenemos estos de acá que están cercanos a la médula espinal y dentro de los ganglios prevertebrales existen estos que están relacionados con vasos sanguíneos derivados o que tienen relación con el sistema de la aorta. Tenemos el ganglio del plexo celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior. ¿Okay?
Estas son las rutas de las vías simpáticas periféricas. Una neurona preganglionar, es decir, esta que nace de la médula espinal del asta lateral, puede tener tres rutas. La primera es que salga por la raíz anterior y a través del ramo comunicante blanco se contacte con el ganglio de la cadena simpática. ¿Sí? Este es el ganglio paravertebral. En el ganglio paravertebral hay un conjunto de neuronas, también postganglionares simpáticas, que después van a salir por el ramo comunicante gris, van a seguir por el nervio y se dirigirán al órgano o víscera al cual tienen que inervar. Esto es al mismo nivel, ¿sí? Mismo nivel. La siguiente vía es la siguiente, es esta. La neurona preganglionar sale por la raíz anterior del nervio, va por el nervio, se dirige al ramo comunicante blanco y va a ascender o descender a través de la cadena simpática para llegar a un ganglio simpático que puede estar encima o debajo del nivel de salida. ¿Sí? Y la tercera forma de salida de la neurona preganglionar es dirigiéndose por el ramo ventral del nervio espinal, ramo comunicante, y de ahí dirigirse a través de un nervio, ¿sí? Un nervio que va a llegar va a llegar, en este caso, este es un nervio, es el nervio esplácnico, el cual va a llegar a la médula suprarrenal, ¿sí? Médula suprarrenal, o puede llegar a un ganglio prevertebral, ¿sí? Puede llegar a un ganglio prevertebral. ¿Okay? Entonces, este axón no llega al ramo comunicante gris, pasa solamente por el ramo comunicante blanco. Muy bien. Hablemos acerca del fenómeno de respuesta de lucha o huida, o en inglés fight or flight. Esta respuesta es una respuesta masiva que ejerce el sistema nervioso simpático ante el ejercicio, ante el miedo o ante una situación estresante. Cuando tenemos estas situaciones, el sistema nervioso genera una descarga simpática, es decir, se activa en el sistema nervioso simpático y genera una respuesta masiva en todo el cuerpo. Entonces genera cambios como los que estamos viendo acá. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia de contracción del músculo cardíaco, sube la presión arterial, se produce broncodilatación para que ingrese mejor el aire y tengamos mayor cantidad de oxígeno en la sangre, se produce sudoración, piroerección, aumenta el nivel de glicemia, se inhibe la secreción de insulina, se reduce el tiempo de coagulación, hay contracción de los vasos esplácnicos, aquellos vasos que van al vaso y al territorio del tubo digestivo para que la sangre vaya hacia el músculo esquelético, hacia los músculos para que podamos defendernos en ese momento u huir y disminuir la actividad gastrointestinal. Si esta respuesta no es mediada por alguno de estos estímulos o es espontánea, genera un cuadro similar que se traduce como el síndrome de ataque de pánico. La sinapsis simpática, bueno, hablemos un poquito acerca de la sinapsis simpática. Primero, el neurotransmisor preganglionar para todos los casos es la acetilcolina. La acetilcolina va a actuar sobre receptores de tipo nicotínico 2, que es diferente al receptor nicotínico que usa el músculo esquelético. Estos receptores están ubicados en las neuronas postganglionares, las cuales van a liberar noradrenalina. También hay receptores nicotínicos que están ubicados en la médula adrenal. Esta es la glándula suprarrenal que está ubicada encima del riñón. Y tenemos la corteza y la médula. En la médula encontramos células que han derivado de la cresta neuronal, es decir, vendrían a ser derivados de tejido nervioso primigenio. Esas células se llaman células cromafines.
Y las células cromafines tienen una enzima que no están en los ganglios simpáticos. Es la enzima feniletonolamina N-metiltransferasa. Esta enzima la, eh, permite el paso de noradrenalina a adrenalina, ¿sí? Entonces, en la médula suprarrenal lo que vamos a producir más es, un 80% de la producción de hormonas es de adrenalina y un 20% produce noradrenalina. Esto es por la enzima, ¿no? Esta de acá, esta enzima feniletonolamina N-metiltransferasa, que permite el paso de norepinefrina a epinefrina. Para que suceda este cambio se requiere de cortisol. El cortisol es producido ¿dónde? En la corteza suprarrenal. Es importante ese cortisol para que se produzca ese paso. Ahora, eh, esta adrenalina liberada, esta noradrenalina y adrenalina, actúa sobre los receptores de tipo adrenérgicos. Estos receptores todos son metabotrópicos. Actúan a través de proteínas G. Y los receptores tienen ubicaciones determinadas en los órganos. Hay, como ustedes ven, dos grupos, alfa y beta. Hay como 5 subtipos. Entonces, estos receptores están ubicados en órganos distintos en el cuerpo. Por ejemplo, el alfa 1 está ubicado principalmente en los vasos sanguíneos y producirá vasoconstricción. El alfa 2 es un receptor presináptico. El beta 1 está ubicado principalmente en el corazón, produciendo lo que llamamos el aumento de la frecuencia cardíaca. El beta 2 está ubicado en los músculos de las paredes de los bronquios y producirá lo que es la broncodilatación. Y el beta 3 está ubicado a nivel de los adipocitos. Se dice, o se sabe que la noradrenalina es más afín a los receptores de tipo alfa. Puede actuar sobre beta, pero es más afín a los de tipo alfa. Mientras que la adrenalina es más afín a los receptores de tipo beta. También puede actuar sobre alfa, pero actúa principalmente sobre receptores de tipo beta. Ahora, la excepción a la regla es las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas son inervadas por neuronas, por neuronas postganglionales simpáticas. Sin embargo, ellas producen acetilcolina y actúan sobre los receptores muscarínicos ubicados en las glándulas sudoríparas. Este cuadro les estoy dejando también para que ustedes revisen la localización del tejido diana de cada uno de los receptores que hemos revisado, ¿sí? Acá también se describe el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Ahora bien, la noradrenalina no es el único neurotransmisor que tiene el sistema nervioso simpático en las neuronas postganglionares. Se ha visto de que existen otras sustancias, otros neurotransmisores no clásicos que actúan sobre el órgano efector donde actúa la neurona postganglional. Entonces, estos neurotransmisores no clásicos, incluso una neurona puede producir noradrenalina y a la vez puede producir uno o más de estos neurotransmisores no clásicos. A ese fenómeno se llama colocalización, ¿no? Ahora, ante un potencial de acción en presináptico, o sea, si genera un potencial de acción presináptico, se va a producir liberación de neurotransmisores a la brecha sináptica y que van a actuar sobre el órgano efector. En orden, el primer neurotransmisor que se libera es el ATP, el adenosín trifosfato. Este va a actuar sobre un receptor llamado purinérgico, el cual va a producir la entrada de calcio y sodio, produce una despolarización que permite la apertura de canales de voltaje dependientes de calcio. El calcio que ingresa, en este caso estamos hablando de una célula muscular, permite la contracción, actina-miosina, ¿no? Y la vasoconstricción. Luego, en un segundo momento, se libera la noradrenalina. La noradrenalina actúa sobre los receptores, en este caso, este es un receptor adrenérgico alfa 1, que es de tipo metabotrópico acoplado a proteína G. La proteína G lo que hace es, al final, permite la salida del retículo endoplasmático de calcio almacenado.
y ese calcio produce la contracción de la célula muscular lisa. Y por último, como efecto final y de respuesta lenta, está la liberación del neuropéptido Y, también de la neurona postganglionar sobre, sobre la membrana del músculo liso. Este receptor Y, a través de un mecanismo que hasta ahora no se sabe, no se desconoce, también permite el aumento de calcio. Entonces, en el tiempo se produce 3 momentos en los cuales hay respuesta adrenérgica. El primero determinado por la presencia de ATP, el segundo por la activación del receptor alfa 1 adrenérgico y el tercero es por el neuropéptido Y. Muy bien, hagamos una revisión del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático tiene como función la restauración corporal. Este se origina, el origen de la neurona preganglionar, como en el simpático, es en el sistema nervioso central, salvo que en este caso se origina del tronco encefálico y otro grupo del segmento sacro S2, S3 y S4. La neurona preganglionar contacta con el ganglio, en el ganglio con la neurona postganglionar, ¿sí? En el caso del tronco encefálico, las neuronas preganglionares parasimpáticas emergen del tercer par craneal y contactan con el ganglio ciliar para la inervación de los músculos que controlan el diámetro de la pupila y producir en este caso miosis. Este núcleo del tercer par craneal parasimpático es llamado también núcleo de Edinger-Westphal y está ubicado en el mesencéfalo. En el puente encontramos dos núcleos parasimpáticos, el núcleo lacrimal y el núcleo salival superior. Ambos emergen por el séptimo par craneal. En el caso del núcleo lagrimal, va a llegar al ganglio pterigopalatino, donde contacta con la segunda neurona, la neurona postganglionar, para inervar las glándulas lagrimales. Mientras que el núcleo salival superior contacta con la neurona postganglionar en el ganglio submandibular, para inervar a las glándulas submandibulares y sublinguales y secretar la saliva. En el bulbo encontramos el núcleo salival inferior, que viaja por el noveno par craneal, contacta a nivel del ganglio óptico con la segunda neurona, con la neurona postganglionar, que inerva en este caso la glándula parótida. Y por último, el núcleo motor dorsal del vago es el núcleo más importante desde el punto de vista visceral, tóraco-abdominal, porque va a inervar, el vago va a tener un recorrido mucho mayor y va a inervar casi todos los órganos ubicados a nivel del tórax y a nivel del abdomen hasta el colon, hasta el ángulo esplénico del colon. Es decir, va a inervar colon ascendente, transverso y hasta ahí nomás, hasta el ángulo esplénico. A partir de ahí y en adelante, la siguiente región es inervada por las neuronas que devienen, las neuronas parasimpáticas que devienen del segmento sacro S2, S3, S4, los cuales van a inervar lo que es la porción descendente, rectos sigmoides del colon, vejiga y el aparato genital. Las neuronas postganglionares, sus órganos efectores, o sea, la neurona postganglionar, los ganglios de las neuronas postganglionares están cercanos a los órganos efectores, lo que lo diferencia del sistema nervioso simpático. Con respecto a la sinapsis parasimpática, el neurotransmisor preganglionar es la acetilcolina. Este va a actuar sobre un receptor de tipo nicotínico N2 que está ubicado en la neurona postganglionar. Y la neurona postganglionar es también colinérgica. Esta va a actuar sobre receptores de tipo muscarínico. Los receptores muscarínicos, como el que vemos acá, son todos metabotrópicos y están acoplados a proteína G. Estos pueden ser excitatorios o inhibitorios. Pueden generar un potencial de acción como pueden producir una hiperpolarización, dependiendo. Hay 5 subtipos de receptores muscarínicos. Los nicotínicos, en cambio, lo encontramos básicamente en la placa neuromuscular, en el sistema nervioso somático, y estos son ionotrópicos.
son receptores acoplados a canales de sodio-potasio y permiten una despolarización rápida, un efecto rápido. Recuerde que esos son receptores de tipo nicotínico N1, que es diferente a los N2, nicotínicos N2, que están ubicados en las neuronas postganglionares y en la médula suprarrenal. Los neurotransmisores no clásicos postganglionares son, para el parasimpático, el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico, que se liberan en la neurona postganglionar. Este es un cuadro donde se resume los receptores colinérgicos, nicotínicos y muscarínicos. Yo los dejo para que ustedes lo revisen con detenimiento. Y esto de acá es un ejemplo de la actividad de neurotransmisores no clásicos sobre la célula muscular lisa. Ustedes vean que existe también el fenómeno de colocalización. Esta es la varicosidad de un axón parasimpático liberando acetilcolina y péptido intestinal vasoactivo. La acetilcolina ejerce una actividad sobre el receptor muscarínico metabotrópico, el cual estimula la óxido nítrico sintetasa y la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico como gas viaja libremente a través de las membranas y actúa sobre el músculo liso produciendo relajación muscular. El BIP es un neurotransmisor que también se libera es liberado también por la varicosidad parasimpática y actúa sobre receptores de tipo metabotrópicos, produciendo también relajación. ¿Sí? Relajación del músculo liso. Este cuadro les dejo a ustedes para que analicen órgano por órgano la actividad simpática y parasimpática. Es importante saber que la actividad simpática tiene como efecto final asegurar que el cuerpo humano resista ante el estrés o ante un fenómeno de lucha o huida. Prepara el órgano para eso. Por eso es que aumenta la frecuencia cardíaca, la contractilidad del corazón a través de su acción adrenérgica sobre todo de tipo beta 1. En cambio, en el caso del parasimpático hace lo contrario, es un efecto antagónico, ¿no? Igual sucede con el músculo esquelético, la piel, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del músculo liso vascular a nivel de la piel, lo que hace de cosa es contraer los vasos que están en la piel y en el lecho esplácnico. ¿Para qué? Para que la sangre vaya hacia los músculos esqueléticos, los cuales van a requerir en un fenómeno de lucha o huida más oxígeno, más glucosa, para salvar el momento, ¿no? Salvar el momento. Los bronquiolos se dilatan para tener más ingreso de oxígeno, esto es por acción beta 2. Y en el caso del músculo, del tejido, lo que es la parte gastrointestinal, va a inhibir la actividad gastrointestinal, cosa que sí favorece el parasimpático a través de receptores muscarínicos. Y esta es la acción a través de órganos. Vejiga, el simpático permite el llenado de la vejiga y el parasimpático el vaciamiento. En los genitales masculinos, el simpático permite la eyaculación a través de tipo alfa, mientras que el parasimpático permite la erección. En lo que es el ojo, el simpático permite que haya una mayor entrada de luz a las cámaras del ojo. Por eso es que produce midriasis. Mientras que el parasimpático contrae la pupila, hace lo contrario, a través de receptores muscarínicos. En la piel, la sudoración es favorecida por receptores muscarínicos, en el caso del simpático. ¿Sí? El músculo pilomotor se contrae por efectos alfa-adrenérgicos. La glándula lacrimal se estimula por efecto parasimpático, que esto es por vía del séptimo par craneal. La gluconeogénesis y la glucogenólisis se activa a través de receptores adrenérgicos. En el tejido adiposo, lipólisis. Y en el riñón, la secreción de renina para iniciar el fenómeno de renina-angiotensina-aldosterona y producir una elevación de la presión arterial. Todo por efecto beta 1 adrenérgico. Esta es una lista de fármacos que remedan o antagonizan la acción adrenérgica y colinérgica dependiendo de dónde actúa. Los agonistas lo que hacen es un efecto
simpático en el caso del adrenérgico. El antagonista hace lo contrario. Por ejemplo, el propanolol es un medicamento que se usa mucho para el control de las taquicardias o la presión arterial. ¿Por qué? Porque hace un efecto antagónico adrenérgico al bloquear el receptor beta 1. En el caso del beta 2 es muy útil, por ejemplo, el agonismo del beta 2 con salbutamol para mejorar los cuadros de broncoconstricción o asma, porque produce broncodilatación. Y acá está el efecto de algunos medicamentos, sobre todo de tipo nicotínicos y muscarínicos. ¿Sí? Muy importante la acción de la atropina como antagonista muscarínico para las intoxicaciones por síndrome colinérgico y el curare como efecto antagónico sobre el receptor nicotínico que produce relajación muscular. Muy bien, este es el fin de la primera parte y los espero en la segunda entrega.